Vamos a buscar Efesios capítulo 2 y una vez que lo hayamos encontrado, vamos a irnos al versículo 16. Bueno, 15 y 16. La semana pasada terminamos diciendo que íbamos a mirar hoy el versículo 15 y 16. Vamos a tratar de avanzar hasta el 17, si es posible, en estos 30 minutos que tenemos por delante de estudio bíblico. Así que Efesios capítulo 2, versículo 15 y 16. Dice la Biblia así: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Oremos, hermanos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por darnos la oportunidad de vida, Señor, de estar involucrados en las cosas de Dios, en lo espiritual, en lo que redunda para la vida eterna, en el alimento que a vida eterna permanece y no en aquel alimento que perece. Te damos gracias por concedernos estar aquí. Pedimos que tu presencia sea real y sea la presencia de Dios prometida, sea cumplida en esa promesa para nosotros en esta ocasión. Te pido que al abrir tu palabra podamos hallar ánimo, aliciente y motivación para continuar creciendo en nuestra fe los que estamos aquí. Oramos por los ausentes, oramos por el pastor Gutiérrez, por su esposa. Bendícelo, Señor, sé con ellos y con el resto de la congregación que estamos aquí. Danos tu palabra y danos la comprensión. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El apóstol Pablo, lo mencionamos ya la semana pasada, está tomando como referencia en estos versículos al pueblo de Israel. ¿Recuerdan? Siempre Pablo consideró al pueblo de Dios, es decir, al pueblo de Dios, no llamado así en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento, pueblo de Dios era sencillamente los judíos. En el Antiguo Testamento, o de a partir de la resurrección de Cristo a la fecha, decir pueblo de Dios nos referimos a judíos y gentiles creyentes en un solo cuerpo. A eso se le llama la iglesia, el cuerpo de Cristo. Así que el apóstol Pablo toma como referencia, siempre lo tomó como referencia, ¿se acuerdan en sus predicaciones? Siempre Pablo fue llamado a los gentiles, pero siempre le dio prioridad al pueblo judío para predicarles las buenas nuevas, y cuando ellos escucharan o no, él cumplía con su responsabilidad a ir a predicar a toda criatura. Es decir, en este caso no solamente a judíos, sino también a los paganos, que así los consideraban los judíos, a cualquier gentil como paganos. Así que predicaba el evangelio a judíos y también a gentiles o a griegos, como también menciona el apóstol Pablo. Considera a los griegos como aquel grupo representativo de los gentiles. Así que Pablo en el capítulo 2 está considerando a los judíos como el punto de referencia. Ambos pueblos hizo uno. Aquellos a ustedes que estaban lejanos los hizo cercanos, como a los judíos creyentes. A los que están lejos es el evangelio, pero también para los que están cerca, ¿no? Se está refiriendo también a los de la circuncisión como los de la incircuncisión. Habla del pueblo de Israel y al pueblo gentil. Y se refiere a los judíos, obviamente, como creyentes, aquellos que han creído en el Mesías prometido como su Dios y como su Salvador, porque si no creyeran en el Mesías, todo quedaría sencillamente en una religión, es decir, como creyentes o siendo miembros del judaísmo, que es la religión de los judíos hasta la fecha. ¿Okay? Así que Pablo considera, y en el versículo 13 y 14, Pablo les está recordando a los hermanos de Éfeso, que eran gentiles convertidos, les recuerda y les dice, pero ahora en Cristo Jesús. Es decir, anteriormente estaban sin Cristo, dice el versículo 12, alejados de la ciudadanía de ¿qué? De Israel. Toma como referencia a los judíos, al pueblo de Dios. Es decir, ustedes nunca han pertenecido ni van a pertenecer al pueblo de Israel en ese sentido porque son gentiles. Y anteriormente, antes de convertirse a Cristo, pues estaban ajenos a la ciudadanía de Israel como lo están ahora,
pero ahora Israel, cualquiera de los judíos que creen en Cristo, pueden ser parte del mismo cuerpo del cual ustedes que ya creyeron son parte de, el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. La iglesia en el sentido institucional, porque la Biblia no habla de una iglesia universal, invisible. En las 113 ocasiones que el Nuevo Testamento utiliza el término iglesia, que se tradujo del término eclesía en griego, en 110 por lo menos, o 111, se refiere a una iglesia local. 2 o 3 ocasiones usa el término iglesia para referirse en el sentido institucional, es decir, no universal, pero sí en el sentido de la congregación de todos los creyentes que pertenecemos a un cuerpo, el cuerpo de Cristo, a la iglesia de Dios. Pero en todas las demás ocasiones se refiere a una iglesia local, a una iglesia determinada. Así que Pablo les dice en el versículo 13, antes, en otro tiempo, es decir, antes de la conversión, estaban sin Cristo, lejos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, por lo menos de la promesa del Mesías, de la salvación, sin esperanza, porque no tenían Dios y sin Dios en el mundo. No que Dios no estaba disponible para ellos, siempre lo ha estado a todo aquel que cree, sino que eran ateos, es decir, eran ajenos tenían la posibilidad de salvación, pero estaban ajenos a ello porque ellos no creían en Dios hasta que se les predicó, ¿verdad? Y luego ya en el versículo 14 dice, porque Él es nuestra paz. Dice que de ambos pueblos, del judío y del gentil, del pueblo de Israel y los gentiles, dice, hizo uno. ¿Cómo lo hizo? Derribando la pared intermedia. ¿Se acuerdan que ya mencionábamos esto? La pared intermedia es que como si Pablo tuviese en mente el atrio del templo de los judíos, que ya no existe ese templo en la actualidad, fue destruido en el año 70 después de Cristo. Cuando Pablo escribió esta carta todavía existía. Es un templo que les construyó Herodes el Grande a los judíos para congraciarse con ellos. Supuestamente Herodes tenía ascendencia judía, entonces cuando llegó al trono dijo, voy a construirles un templo, pobrecitos, tienen un templo raquítico, porque el segundo templo que construyeron no se comparaba con la magnitud y la grandeza del templo que les construyó Salomón siglos atrás. Entonces dijo Herodes, vamos a tumbar este templo, yo les voy a construir uno mucho mayor en cuanto a dimensiones que el de Salomón. Y ese era el templo que existía cuando Cristo vivió. De manera tal que estaba el templo, estaba la explanada, una explanada, una meseta grande, y en esa explanada, en el centro estaba el templo, pero estaba bardeado. El atrio, que era el patio del templo, tenía unos muros que dividían el espacio donde podían entrar judíos, porque donde entraban los judíos con el sacerdote y el sumo sacerdote y los levitas, eran donde solamente podían entrar los judíos a ofrecer sus sacrificios, ¿no? A ofrecer los sacrificios. Los gentiles no tenían derecho a ofrecer ningún sacrificio ritual. Ellos permanecían de un murito hacia afuera. Entonces Pablo se está refiriendo, la pared intermedia fue derrumbada por Cristo, es decir, Cristo murió no solamente por los judíos, murió por todo aquel que cree. Juan 3:16, ¿qué dice? Amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Qué quiere decir unigénito, Israel? Israel, ¿verdad? O Ismael. Israel. ¿Qué quiere decir unigénito? Único, exactamente. ¿Y primogénito, Diana? Sí eres Diana, ¿verdad? ¿No? Londi, perdón. Diana está. ¿Mande? El primero, primogénito. Unigénito único. La Biblia dice que Jesús fue el primogénito de María, de la Virgen María. ¿Ok? Entonces fue el primero, por lo menos tuvo 6 hijos la Virgen María. Bueno, María, la madre de Jesús en su humanidad. Ya lo veremos después, por lo menos 6, incluyendo a Jesús. Fue el primogénito, fue el primero. Pero Jesús de Dios, en relación con Dios el Padre, es el unigénito, es lo que dice Juan en Juan 3:16, que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué?
Para que todo aquel individuo, todo aquel ser humano que crea en él, en Cristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. No dice para que todo judío que crea, ¿verdad? Todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es la gran comisión? Ir por todo el mundo, dijo Cristo a sus discípulos, ir por todo el mundo y hacer discípulos. O hacer discípulos a toda criatura. A todos, incluyendo judíos, incluyendo gentiles, ¿verdad? Así que Pablo tenía eso en mente y está explicándole a la congregación, a los hermanos de Éfeso, que eran gentiles, lo que ellos no sabían. Pablo les predicó el evangelio a los hermanos y estuvo aproximadamente, nos dice el libro de los Hechos, estuvo aproximadamente 3 años en Éfeso. Que de hecho esa fue la tarea que les dejé hace como 3 meses, ¿no? ¿Cuánto tiempo había estado Pablo en Éfeso, ¿no? Entonces, estuvo 3 años aproximadamente. De manera tal que en esos 3 años Pablo inició o estableció esta iglesia de Éfeso con la predicación del Evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo. Pero hay mucho que aprender de la Biblia. Ahora, en aquel entonces, los hermanos de Éfeso no tenían la Biblia como usted y yo la tenemos, este libro. Ni los rollos pertenecían a las sinagogas nada más, ¿no? Así que no tenían la capacidad que tenemos nosotros de leer la escritura en un culto, así que todo estaba basado a través del predicador o del pastor o del obispo o del evangelista que se paraba detrás de un púlpito y les enseñaba a las diferentes congregaciones el mensaje de Dios o les leía las cartas de Pablo. Así que Pablo escribió esta carta a la congregación de Éfeso y el pastor de Éfeso, que en algún momento llegó a ser el hermano Timoteo, el pastor de la iglesia de Éfeso, ¿no? En un momento dado, dice, ¿dónde está? Donde dice, hay un pasaje, no lo recuerdo ahora mismo, donde Pablo le dijo a Timoteo, por eso te dejé ahí en Éfeso, para que corrigieses lo deficiente. Aquí está, en 1 Timoteo 1:3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando me fui a Macedonia, dice, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina. La iglesia de Éfeso, hermanos, fue una muy buena iglesia, fue una iglesia muy grande, muy espiritual, mientras Pablo estuvo allí, por supuesto. Cuando Pablo se fue, se dio cuenta de que se habían quedado varios hermanos como obispos o como pastores, como en los tiempos bíblicos se les conocía a los pastores, obispos. Así que se quedaron varios hermanos como predicadores, porque dice la Biblia en el libro de los Hechos que cuando Pablo se despidió de los hermanos de Éfeso, se fueron a la playa, porque es una ciudad costera, se fueron a la playa y ahí oró por ellos y les mandó llamar a los obispos y a los diáconos de la iglesia. Todos vinieron, todos fueron, quiero decir, y oraron por él. Dice la Biblia que lo abrazaron, se colgaron del cuello de Pablo, se despidió y se fue. Había obispos, pero pronto llegaron malos maestros, falsos maestros, a enseñar herejías a los hermanos, pero como los hermanos habían sido bien instruidos, pero como no tenían palabra de Dios para verificar lo que habían, de lo que le estaban predicando, entonces muchos de ellos se dejaron llevar, los que tenían una fe débil. Entonces Pablo se enteró de eso y le dijo a Timoteo, Timoteo, quiero que te vayas a Éfeso para que corrijas ciertas deficiencias y que aquellos que se han parado detrás del púlpito a enseñar herejías o falsas enseñanzas, pues se controle y no lo sigan haciendo. Por eso, por esa razón, te rogué, le dijo Pablo a Timoteo, que te quedases en Éfeso. Por eso le estableció en Timoteo, dice, el que quiera ser obispo o ser pastor, buena obra desea, pero no puede estar cualquiera detrás del púlpito. Le dijo Pablo, ¿verdad? Y le dijo, estos son las cualidades o las virtudes de uno que puede ser considerado honestamente y bíblicamente como obispo o como predicador. Si hay ahí entre esos falsos maestros alguien que no concuerda con esta regulación, entonces tienes que desecharlo. Por eso estableció, y los diáconos también, cualquiera quería ser diácono. No, Pablo dice, no cualquiera va a ser el obispo y no cualquiera va a ser diácono.
Entonces, llegó Pablo, estableció, ganó almas para Cristo, ganó mucha gente, se estableció la iglesia de Éfeso, estuvo 3 años predicando, consolidando a la congregación, estableció pastores o estableció ancianos, y después entraron falsos maestros, envió a Timoteo para que predicase. Con el paso de las décadas también fue ya al finales del primer siglo del año 100, entonces también se dice que estuvo Juan el apóstol pastoreando por una temporada la iglesia de Éfeso. Salió de Éfeso porque fue desterrado a la isla de Patmos y fue donde murió. Así que la iglesia de Éfeso, hermanos, tuvo una fuerza increíble desde su establecimiento. Y Pablo estaba preocupado por ellos y les enseñó desde un principio y estableció. Así es, esto es la mentalidad que tienen los judíos, de que había dos pueblos, y judíos y paganos o gentiles, y a ustedes los consideraban como paganos, como los lejanos, pero ahora ya no son lejanos, ahora son cercanos en Cristo. Y en otro tiempo eran de esta manera, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo eran considerados como lejanos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, dice la Biblia, que de ambos pueblos hizo uno, derribando justamente esa pared intermedia de separación. Pero no se refiere a la pared intermedia, a ese murito que estaba en el templo, se refiere en el sentido figurado. Los judíos creían esto por mucho tiempo, pero ahora en Cristo ya no existe ese muro. Ya no existe. Ahora de ambos pueblos Dios ha hecho uno solo. Versículo 15, aboliendo en su carne, es decir, el Señor Jesucristo en su cuerpo cuando murió en la cruz del Calvario, aboliendo en su carne las enemistades, es decir, las rivalidades entre ambos pueblos. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de dos pueblos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Ahora, al hacer esto, al abolir en su carne las enemistades, es decir, es otra manera muy elocuente de Pablo decirle a la iglesia de Éfeso cuando Cristo murió, pues en su carne, es decir, en su cuerpo terrenal. Cuando Cristo vino a nacer, hermanos, Él ya existía, ¿verdad que sí? Porque Él es Dios. Solo que antes de hace más de 2000 años, 2020 años aproximadamente, de acuerdo a la diferencia del calendario, hace aproximadamente unos 2000 años vino Jesucristo a tomar un cuerpo como el suyo y como el mío para poder morir en la cruz. Una vez que murió, fue sepultado, resucitó al tercer día, 40 días después, entonces ascendió a los cielos para interceder por nosotros, de manera tal que cuando Cristo murió en la carne, no en el espíritu, en la carne, porque Él es Dios, siempre ha existido, dice, aboliendo en su carne las enemistades, abolió también la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, la ley de Moisés, pues, para crear un solo cuerpo. ¿Qué sucedió entonces, hermanos, cuando Cristo murió? Dice que abolió en su carne las enemistades. Bueno, enemistades se refiere a la rivalidad que hubo entre los judíos y gentiles, o rivalidad que había entre judíos y samaritanos. ¿Quiénes eran los samaritanos? ¿Quién sabe? ¿Se acuerdan que en una ocasión iba Cristo caminando y venían cansados y se sentó, iban a Samaria, pasaron por Samaria y entraron a una ciudad y fue y se sentó en un pozo? Y en un momento llegó una mujer samaritana, que se le conoce en los evangelios, y le dijo el Señor, ¿me puedes dar de beber? Y la otra se escandalizó. ¿Y qué? Pero, ¿quién eres tú? ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí un favor, siendo yo samaritana? Que no, los judíos y samaritanos, le dijo a ella, no se llevan entre sí. Pero si tú eres judío y yo soy samaritana, ¿por qué me pides un favor? Le preguntó ella, ¿no? Si tú supieras, le dijo el Señor, si tú supieras quién es el que te está pidiendo de beber, que le des un vaso de agua físicamente, te darías cuenta y no me darías nada, sino al contrario, tú me pedirías a mí del agua de vida que yo te podría dar. Y comenzó a evangelizarla.
Y ella creyó en Jesucristo. Y le dio el agua y se fue corriendo con su, dejó, dice la Biblia que ahí en el Evangelio de Juan, dice que tomó el cántaro, lo dejó en el piso y se fue corriendo a los suyos para decirles lo que había sucedido. Dice, y los otros no le creyeron muy bien y fueron a ver qué estaba sucediendo, y el Señor Jesucristo les habló a ellos y también muchos creyeron, no solamente por la voz de ella, sino porque hablaron con el Señor. Samaritanos. Antes de su muerte, Cristo ya estaba predicándole el Evangelio a los gentiles, pero eran contadas las ocasiones. Así que dice la Escritura, aboliendo las enemistades. ¿Qué quiere decir abolir? Abolir quiere decir derogar. Derogar quiere decir sencillamente dejar sin vigencia una ley, un precepto o una costumbre. Así que cuando Cristo murió en la cruz y él en su muerte vicaria, él canceló, derogó, abolió, dejó sin efecto las enemistades, los preceptos escritos de la ley de Moisés, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué sucedió entonces con la muerte de Cristo? Al hacer esto, dos cosas muy importantes tuvieron efecto y desaparecieron, según este versículo. Número uno, la pared intermedia, que ya lo explicamos. Y número dos, desaparecieron con la muerte de Cristo los mandamientos expresados en ordenanzas escritas. Es lo que está diciendo Pablo en el versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿A qué se está refiriendo Pablo? A la ley de Moisés. Nada más. Las ordenanzas expresados en mandamientos. ¿Cuántos mandamientos estableció Dios al pueblo de Israel? 10. Los que conocemos son típicamente 10 mandamientos, pero ordenanzas, todo el Pentateuco está lleno de ordenanzas, sobre todo Levítico. No te acostarás con animal, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás lo que tiene tu vecino, no vas a sembrar dos tipos de semilla en el mismo campo. Si vas a coser tu túnica, no vas a utilizar dos tipos de hilos diferentes. Esos detallitos. Cuando vayas en el desierto, te vas a traer tu mochila, tu valija, y vas a meter una estaquita, dijo Dios, un palito. ¿Sí saben para qué, verdad? Porque como iban caminando en el desierto, si alguien tenía necesidad de hacer de sus necesidades del baño, pues se orillaban por ahí, se metían al escondidito, hacían como los gatitos un agujerito, ahí lo hacían, después lo tapaban. Porque Jehová tu Dios entre tu pueblo está, dijo Dios, es santo, tiene que estar limpio. Y lo que sale del cuerpo es inmundicia. Esas ordenanzas, hermano, esos son mandamientos de Dios. No debían de comer cierto tipo de animales en el Antiguo Testamento que Dios los estableció como impuros, inmundos, en el Antiguo nada más. ¿Por qué? Bueno, entre muchas cosas es porque iban en el desierto, se les iba a echar a perder, no tenían refrigeradores. ¿No? Y Dios dijo, no nos van a comer, además de que son inmundos, consideren los inmundos, dijo Dios, esto y esto y esto, y hasta le dio ciertas características, si rumia pero tiene pezuña, y si tiene pezuña hendida pero no rumia, pero hace esto, no los vas a comer. Pero ya en el Nuevo Testamento, ya que estaban muy bien establecidos, le dijo, ya no, ya todo lo que antes fue inmundo, ahora ya está santificado. Y todo lo que comemos es santificado por la oración que le vamos a Dios cuando damos gracias. Punto. Excepto para los gentiles, tenemos prohibido hacer tres cosas, ¿no? Uno, no comer la sangre, que es la moronga, eso sí no tenemos que comerlo. Eso sí es un precepto en el Nuevo Testamento. Tenemos que abstenernos los gentiles de la sangre, de comer animal ahogado, es decir, que haya muerto o ahogado, que su sangre permanezca en su cuerpo, y de fornicación. O sea, esas tres cosas, nada más. De ahí en fuera podemos comer de todo. Así que dice la Biblia, le dijo el Señor Pablo a los hermanos, el Señor cuando murió y abolió en su carne las enemistades, pues derribó la pared intermedia de separación de todos los pueblos. Ahora todo aquel que cree es considerado pueblo de Dios. Sea un musulmán convertido, deja de ser musulmán, es hijo de Dios. Sea un judío convertido, deja de ser judío
Ya no pertenece al judaísmo, ahora es del pueblo de Dios. Sea un gentil convertido, ahora es parte del pueblo de Dios. Dios derribó la pared intermedia que abolía, es decir, que establecía rivalidades, divisiones. Pero también con la muerte de Cristo, Cristo abolió, dio por cumplido los mandamientos expresados en ordenanzas. Es decir, en otros pasajes Pablo le llama a los mandamientos del Antiguo Testamento, a los mandamientos de Moisés, les llama rudimentos del mundo. Por ejemplo, en Gálatas 4:3, vamos a buscar este versículo. Gálatas capítulo 4, versículo 3. ¿Quién lo tiene para que lo pueda leer? Y Colosenses 2:8. 4:3, ¿qué dice, hermano? Y también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo. Exactamente, gracias, hermano. Bajo los rudimentos del mundo. Cuando éramos niños, es decir, cuando estábamos y pertenecíamos, éramos inexpertos y no sabíamos mucho, pertenecíamos a una religión que era el judaísmo, refiere Pablo. Estábamos bajo los rudimentos del mundo, bajo la fuerza de la ley de Moisés. ¿Para qué fue dada la ley de Moisés al pueblo? Para hacerle ver al pueblo de Israel que por sí mismos no podían agradar a Dios bajo los preceptos, porque era imposible cumplir todas las ordenanzas de Dios, todos. ¿Y qué dijo Santiago? Si tú tratas de cumplir una ordenanza de la ley y fallas en un punto, exactamente, te haces culpable como si hubieses fallado todos, nada más con fallar uno. Entonces el pueblo de Israel era incapaz de cumplir todos los mandamientos de Dios. Entonces eso les hacía les daba la mentalidad al judío de que por sí mismos no podían. Alguien tenía que cumplirlos por ellos. Y solamente era el Mesías prometido. Y cuando vino Cristo, él derogó. Le terminó la vigencia a la ley de Moisés. Ya no estaba el judío bajo los rudimentos del mundo. Colosenses 2:8, ¿quién lo tiene? Colosenses capítulo 2, versículo 8. También menciona Pablo esta frase, Colosenses 2:8. Que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Exactamente, y no conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. ¿Qué es lo que están haciendo muchos hoy en día, hermanos? Están haciendo una secta o una religión. Pues se le conoce como mesiánicos, no sé exactamente cómo ellos se autodenominan, pero están tomando el Antiguo Testamento y le están dando vigencia a la ley de Moisés hoy en día. Ahora en la pandemia se dio mucho de que muchos pastores y muchos se dejaron crecer la barba. No solamente pastores, pero traían barba, así como los rabinos. Y más o menos por ahí en esas fechas, entre el 19 y el 20, fue cuando se dio a conocer un poquito más, bueno, al menos en Estados Unidos, cuando estábamos nosotros allá, esta situación. Hay quienes comenzaban a darle mucho auge a los preceptos del Antiguo Testamento y volverse a cumplir los preceptos del Antiguo Testamento y volver a cumplir la ley de Moisés y se vestían de cierta manera, se dejaban crecer la barba, mencionaban sus cultos, cuando oraban, se inclinaban con la cabeza rumbo a Jerusalén, como lo hacía Daniel. Cosas como esas. ¿No? Trataban de cantar himnos o música hebrea y judía y cosas así que estaban dándole un sesgo muy distinto a los cultos racionales que establece la Biblia en el Nuevo Testamento. Pablo dijo en Romanos 12:1, dice, o 12:1, donde dice que es vuestro culto racional. Déjenme buscar porque se me fue el principio. Así que, hermanos míos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora preséntate tú ante Dios, así como anteriormente se ofrecían sacrificios de animales muertos, por supuesto, había que matarlos para sacrificarlos. Ahora ya no, dice Pablo, ya no es así. Olvídate de los sacrificios, de los rituales. Ahora tú
ven a Dios y ofrécete en un sacrificio vivo, número 1, 2, santo, 3, agradable, y ese es el culto que a Dios le vas a ofrecer, pero racional, no algo ritual. A Dios ya no le ofrecemos ningún rito ceremonial, ahora nos ofrecemos nosotros en un culto racional. No. Hay muchas costumbres y muchas tradiciones humanas que van en contra de principios bíblicos que tenemos que deshacernos de ellas. Hay buenas costumbres, hay muy buenas. Por ejemplo, puede haber la costumbre de celebrar el Día del Padre, por ejemplo, o el Día de la Madre. Es una buena costumbre que estableció el ser humano, pero no va en contra de ningún principio bíblico. Entonces podemos celebrarlo. Pero hay otras celebraciones que de plano sí no, o porque las ha establecido el clero, o porque las están auspiciadas bajo el clero probablemente, o por alguna organización compuesta por los de los LGBT, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces no vamos a apoyar, no vamos a llegar a esas costumbres, más bien a costumbres bíblicas, sí, ¿no? A situaciones que creemos que que no van a agreder la santidad de Dios, ni va en contra de los preceptos bíblicos, pues lo podemos hacer, ¿no? A eso se le llama libertad cristiana, a la cual Dios nos ha llamado. Con el discernimiento espiritual podemos sí celebrar o no celebrar, ¿no? Ahora ya voy a terminar. Cuando dice la Biblia que el Señor Jesucristo con su muerte, entonces vino a desaparecer los mandamientos expresados en ordenanzas, porque Él las cumplió. Y termino con Romanos 10:4. Romanos capítulo 10, versículo 4, y con este terminamos, ¿ok? Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Cuando Cristo vino a morir y resucitó, entonces terminó la dispensación más extensa o más larga de las 7 dispensaciones. ¿Se acuerdan que ya habíamos hablado un poquito de las dispensaciones? Si mal no recuerdo, siempre se me ha olvidado. La primera es la dispensación de la inocencia. Comenzó con Adán y terminó con la caída de ellos, con la desobediencia. Una vez que Dios los expulsó del huerto, terminó y comenzó la segunda, que es la de la conciencia. Dios despertó la conciencia del hombre, del ser humano, para regirse a sí mismo. ¿Cómo fracasó en ese intento? ¿No? Entonces comenzó otra dispensación, es la dispensación de la inocencia, de la conciencia, y es la razón por la cual vino el diluvio. Cuando vino el diluvio, el ser humano no se pudo gobernar a sí mismo, les dio la conciencia, no hicieron nada, no cumplieron con la voluntad de Dios, fracasaron, entonces trajo el diluvio. Cuando salió Noé del arca, comenzó una dispensación distinta, la del gobierno humano. Después del gobierno humano vino la de la ley, con Moisés. Cuando promulgó la ley, después de los 10 mandamientos, comienza la dispensación de la ley. Y luego se acabó la dispensación de la ley con Cristo. El fin de la ley es Cristo. No solamente Cristo vino y desapareció o abolió, dio por cumplida la función de la ley. Ahora ya, nadie la tiene que cumplir, ni judíos, mucho menos los gentiles, porque la ley no fue para nosotros. Pero el espíritu de la ley, hermanos, es bueno, porque presenta principios de la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, después hablaremos de eso. Entonces, el fin de la ley es Cristo, la dispensación de la ley es Cristo, y comenzó la dispensación de la gracia, o de la iglesia, o también llamada del Espíritu Santo, ¿no? Cristo vino y dijo, no, ya no hay. Pablo dice, ya, el fin de la dispensación de la ley. Por lo tanto, la ley cumplió su propósito y Cristo vino a cumplirla. Ya no están los judíos bajo la ley, ni nadie que se la quieran imponer, ¿no? Entonces, por eso Pablo está diciendo, cuando Cristo abolió en su carne las enemistades, tumbó, derribó la pared intermedia, pero también los mandamientos expresados en ordenanzas o los rudimentos del mundo también quedaron ya concluidos, dice la palabra de Dios. Terminamos. Volviendo a Efesios capítulo 2, versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo
de los dos un solo y nuevo hombre, una nueva creación a través de Cristo Jesús, haciendo la paz. Judíos y gentiles pueden convivir en unanimidad. Paganos y judíos pueden llevarse bien. Judíos convertidos, por supuesto. Los que no están convertidos continúan en su desvarío, ¿no? Escitas, esclavos y libres ante Dios, ya no hay griego, ni escita, bárbaro, ni siervo, ni libre. Para Dios todos son uno, un nuevo hombre. Habla del nuevo nacimiento o la nueva creación. Muy bien, hasta aquí vamos a dejarlo, hermanos. Ya pasamos la media hora y vamos a continuar con el versículo 16 en adelante, si Dios lo permite, la siguiente semana, que es jueves, ya es jueves santo o viernes santo, jueves y viernes santo. Bueno, eso es lo que meditamos hoy en la palabra del Señor. Que Dios nos ayude a apreciar lo que tenemos, de dónde Dios nos ha tomado y de dónde ya no pertenecemos, y de quién pertenecemos en la actualidad, a nuestro Señor. ¿Okay? Vamos a orar para terminar y que le dejaré el tiempo al hermano Félix. Padre y Señor, Padre nuestro, te damos gracias, y Señor amado, gracias por tu palabra, gracias por darnos este tiempo tan preciado, tan maravilloso de poder venir al templo y poder meditar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entenderla, a comprenderla, a meditarla todavía en casa y en los días posteriores. Haznos regresar con bien y con tu bendición, y gracias nuevamente por la enseñanza de tu palabra, porque podemos venir a recordar, a refrescar lo que algún día hemos escuchado en algún momento. Bendice nuestras vidas y nuestra relación contigo, en el nombre precioso de Cristo. Amén.